Si cortante dinámico es menor a 0,80 cortante estático para el regular, o cortante dinámico es menor al 90% del cortante estático para el irregular, se debe escalar. Se debe de escalar. ¿A cuánto tengo que escalar? ¿A cuánto tengo que escalar? Lógicamente al 0,8 cortante estático. Entonces tengo que tener un factor de corrección. Factor de corrección. Entonces en el software se utiliza, se debe escalar, y acá sí hay que ser claros. Solo para fuerzas. Por favor que esté claro. Solo para fuerzas. No vayan a escalar y comprobar las derivas de nuevo. No, las derivas no. Derivas no, desplazamientos no. Solo fuerzas, ¿ya? Solo fuerzas, ¿ya? Solo fuerzas. Se debe escalar solo para las fuerzas. No aplica para derivas, por favor. No aplica para derivas. Con eso está más claro. Entonces, ¿por cuánto tengo que escalar? El lado izquierdo se puede borrar. ¿Sí? ¿Por cuánto debo de escalar? Porque tengo que escalar para obtener nuevas fuerzas del diseño. Si no lo logré, tengo que llevarlo al nuevo valor. Entonces, si es, en los programas tienen un factor de escala, ese factor de escala es el sus sobre R, ¿no? O si no, algunos le ponen como la aceleración espectral, todo ya incluido con el espectro, ¿no? También puede ser válido, ¿no? Si supongamos, yo tengo mi análisis, mi aceleración espectral particularmente lo hago como un factor de escala ZUSG sobre R, y el espectro lo aplico independiente, ¿no? Para que se multiplique, y a esto le coloco el factor de escala. Factor de escala. Y el otro es el espectro, sí. Algunos lo hacen todo completo, también es válido. Todo completo, y el factor de escala le ponen 1, multiplicado por 1. Entonces, ¿por cuánto yo tendría que multiplicarlo? ¿No? Si yo lo hago así, hay una forma. Y si yo lo hago completo todo esto, como una aceleración espectral, todo como un factor de escala inducido a 1, ahí solamente multiplico 0,8 cortante estático sobre el cortante dinámico, nada más. Y si no, lo hago de la otra forma. Si lo hacen así, vamos a ver las dos alternativas, ¿ya? Para este caso, el factor de escala nuevo con corrección será este factor de escala que aparece acá multiplicado por 0,8 cortante estático sobre cortante dinámico, ¿no? Si es regular. Y si es irregular, el factor de escala
0,90 sobre cortante dinámico para el irregular. Si lo hacen así. Si no lo hacen así, lo hacen todo como aceleración espectral, incluyen ya todo el bloque. Segundo caso. Primer caso. En el segundo caso, ¿qué es lo que hace? No, incluye todo. Es decir, yo mi plataforma, mi espectro lo hago completo. Z, U, C, S, G sobre R. Y entonces mi factor de escala que yo coloco es 1 en el programa. Factor de escala coloco 1. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Mi factor de escala nuevo será simplemente 0,8 cortante estático sobre cortante dinámico. Para el regular, o 0,9 para el irregular. Para el irregular. Para el regular y para el irregular. Lado izquierdo se puede borrar. Pues bien, ahí debe estar claro lo que tienen que instalar. Solo para fuerzas. Deriva se comprueba sin instalar. Luego, 2.2 peso sísmico. Necesitamos el peso sísmico del edificio, que es la suma de los pesos sísmicos de cada uno de los pisos. El peso por sismo es el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Eso está en el artículo 4.3. Artículo 4.3. Este porcentaje de carga viva viene a ser 50% para categorías A y B, 25% para categoría C, 25% para techos. Y ya tengo mi peso sísmico. Siguiente, debo de calcular el periodo fundamental.
fundamental. El lado derecho se puede borrar. Debo de calcular el periodo fundamental. ¿Cómo determino el periodo fundamental? Dos, tres. El periodo fundamental lo voy a determinar por el artículo 454 y tengo que hacer para X y Y. Para X y Y. Entonces el periodo fundamental lo voy a determinar por la relación H sub n sobre C sub t, siendo H sub n la altura hasta el nivel 0, 0. Es decir, altura visible del edificio. Si tengo sótano, no participes a la longitud de enterramiento que tengo de la edificación. ¿Ya? Solamente participa lo visible, lo que está en la parte del nivel de terreno hacia arriba. C sub t, ha habido unas incorporaciones nuevas respecto a la norma anterior. ¿Qué incorporaciones nuevas tenemos para C sub t? C sub t es 35 si son pórticos de concreto o pórticos de acero. C sub t es igual a 45 si son pórticos más muros en ascensor o escalera, o pórticos arriostrados de acero. C sub t es igual a 60 si es un sistema de muros estructurales si es un sistema dual, si es un sistema de muros de ductilidad limitada, o si es de albañilería. Ahí está. Los nuevos cambios o las mejoras: se incorporaban pórticos de acero, pórticos arrastrados, sistema dual y muros de ductilidad limitada.
muro de utilidad limitada. Por ejemplo, si tengo un edificio que en la dirección X son pórticos de concreto y en la dirección Y son muros de albañilería. La altura del edificio tiene en total número de pisos 4 y altura 2,6 metros. Me piden determinar el periodo del edificio. ¿Qué debo de hacer? Debo de verlo como un integral, sacar un término medio, o debo de hacerlo en forma independiente. Lo que usted tiene que hacer es calcular en forma independiente. Un periodo en X es distinto al periodo en Y. ¿Ya? Entonces, el periodo en X será igual. La altura, 4 pisos, 2,6 metros de altura, sobre el C de X. C de X son pórticos. Y pórticos vale 35. Periodo en Y, 4 pisos de 2,6 de altura. C sub T ahora es de albañilería. Albañilería vale 60. 60, acá tengo. Es lógico que el periodo más alto va a ser el de pórtico y el más bajo va a ser de albañilería, ¿no? Si alguien me ayuda de repente a multiplicar para tener los valores, ¿no? ¿Cuánto es en la dirección de X? $0.29 y en Y 16. 17, ya, aproximadamente 17. Perfecto. Eso ha sido mi cálculo manual. Una pregunta. Sí. 4.2, 4 por 2.6, sino que el punto decimal lo coloco como coma. Sí. Sí. Por 2.6, sí. Yo utilizo el por como punto, de repente nos puede generar confusión, ¿ya? No les dije desde un inicio. El punto es la multiplicación y la coma es el decimal. ¿Qué tiene que hacer? Usted ya calculó en forma manual y usted modeló, ha modelado. Una vez que ha terminado de modelar, ¿no? Una vez que ha terminado de modelar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que verificar ese periodo también en forma informática. La norma nos dice alternativamente. En forma particular les recomiendo que lo hagan obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque ese sería el primer control que yo me puede estar o no equivocando. Puede estar o no equivocando. Y les voy a dar el porcentaje de desviación que debería de existir entre uno y otro también, ¿ya? Entonces, lado izquierdo puedo borrar.
¿sí? Ya hice mi cálculo manual. Este cálculo manual tengo que comprobarlo con mi modelación, o mejor dicho, el cálculo normativo versus el cálculo informático. Entonces se tiene que comprobar la modelación, no eso, sino la modelación. ¿Vamos por buen camino o no? Para comprobar, nos están dando una relación, ¿no? Una relación. El periodo nos están dando que es igual 0,85 que multiplica a 2pi raíz cuadrada de la suma del peso por el desplazamiento al cuadrado sobre G suma de la fuerza por el desplazamiento. Esta relación nos están dando. Pues bien, ¿cómo lo voy a hacer yo? Tengo 4 pisos. Como tengo 4 pisos, voy a decir, mi periodo en X será igual. Ya el cálculo, 0,85. 2pi raíz cuadrada. Peso sísmico, eso sí es peso sísmico, del piso 1. Por el desplazamiento 1 en X. Ahora, este desplazamiento es puro. ¿Y dónde nos están pidiendo? Centro de masa. Centro de masa. Perfecto. Desplazamiento 1X. Más peso del piso 2. Desplazamiento 2X elevado al cuadrado. Peso del piso 3, desplazamiento 3x elevado al cuadrado. Peso del piso 4, desplazamiento 4x elevado al cuadrado. Sobre gravedad, fuerza sísmica, fuerza 1x por desplazamiento 1x. 2x desplazamiento 2x. 3x desplazamiento 3x. 4x desplazamiento 4x. Ahí acá. Lo calculo así. Hago lo mismo para la dirección Y. Hago lo mismo. Periodo en Y. Acá le voy a poner prima y prima, ¿no? Para distinguirlo del otro periodo. Igual 0,85 que multiplica a 2pi raíz cuadrada. Peso del piso 1, desplazamiento 1y al cuadrado, 2y al cuadrado, peso del piso 3, desplazamiento 3y al cuadrado, peso del piso 4, desplazamiento 4y al cuadrado, sobre gravedad, fuerza 1y, desplazamiento 1y, 2y, desplazamiento 2y, 3y, desplazamiento 3y y 4y, desplazamiento 4y. Ahí está. Ya tengo todo eso. El lado derecho se puede borrar. Una vez que tengo todo esto, yo debo de entender que P sub I es el peso sísmico por piso. D sub I, acá viene, D sub I es el desplazamiento puro.
Cuando hablamos de desplazamiento puro, estamos hablando que el resto se tiene que restringir los otros movimientos. Desplazamiento puro. Solo un desplazamiento, nada más. ¿Qué significa? dx, el grado de libertad, es desplazamiento en x. Para el desplazamiento y, el grado de libertad es desplazamiento en y. Desplazamiento puro. Y este desplazamiento puro va a ser en el centro de masa, nada más, centro de masa, no es otro punto, centro de masa. F sub I es la fuerza sísmica. Fuerza sísmica. Entonces, ya hice mi otro cálculo. Lo he hecho mi otro cálculo. ¿Cuánto será la desviación que se debe de tener entre el cálculo normativo versus el cálculo informático? Porque no puede ser que normativamente me sale de 0,5 segundos y en la parte informática me sale 0,8, 0,9 segundos. No, tiene que haber una diferencia, sí, pero no tan fuerte. ¿Qué porcentaje de desviación? Entonces, el porcentaje de desviación, para ya preocuparse, debe de ser menor al 15%. Menor al 15%. Menor al 15% es factible, es viable, es entendible, ¿no? Porque una cosa es la norma donde realmente son fórmulas aproximadas que se han tenido y otra cosa ya es el modelo numérico matemático, ¿no? Ya hay una diferencia sustancial, pero no puede haber una desviación tan alta para el cálculo del periodo, ¿no? Muy bien, en el break hubo una consulta que me decían acerca de este desplazamiento delta sub i, si es amplificado, es el real o no lo es, ¿no? Este es el desplazamiento elástico, ¿ya? Desplazamiento puro elástico. Significa que es el que tiene usted el software directo, no tiene que amplificar nada, ¿ya? Es el desplazamiento elástico, ¿ya? Elástico. En la norma nos indica también, dice, los desplazamientos se calculará su comportamiento lineal elástico, es decir, no es amplificado, no es el que va a calcular con las derivas, no es ese desplazamiento, ¿ya? No es el de las derivas, es el desplazamiento simple, ¿ya? Simple, ¿ya? Se recomienda, particularmente le recomiendo, de que cuando va a modelar la estructura, ya modeló, lo ha hecho el desplazamiento elástico, de ahí no continúe aplicando fuerzas, porque no vaya a ser que se olvidó de que tiene que esos grados de libertad, acá existía uno, en cambio el centro de masa tiene 3 grados de libertad, ¿ya? No se vayan a olvidar en el número de grados de libertad. Terminó con el proceso de controlar y de ahí retorna de nuevo, ¿no?, al proceso normal, ¿ya? Al proceso normal. Muy bien, terminado ya el periodo fundamental. Siguiente punto, 2.4, calculamos la fuerza cortante en la base. 2.4, fuerza cortante en la base.
fuerza cortante en la base. Se va a calcular de acuerdo al artículo 452 y se tiene que hacer para ambas direcciones X e Y. ¿Ya? Se tendrá que hacer para ambas direcciones X e Y. Perfecto. La relación de la fuerza cortante en la base, factor de zona de uso, factor de amplificación sísmica, suelo, factor de reducción y peso sísmico. Cortante Y lo mismo, pero cambiando el factor de amplificación y cada uno con su factor R, porque pueden ser distintos. Se tiene que comprobar que C en X sobre R en X mayor a 0,125, CY sobre RY mayor a 0,125. Respecto a las zonas, han cambiado y ahora hay un nuevo mapa sísmico del país. Hay 4 zonas, antes había 3 zonas, ahora hay 4 zonas. En estas 4 zonas que tenemos, el factor Z para la zona 4 es de 0,45, para la zona 3 0,35, zona 2 0,25 y zona 1 0,10. Hay departamentos que tienen provincias y dentro de estas provincias distritos que están en una zona y distritos que están en otra zona. Entonces hay que irse al anexo 1 de la norma para poder verificar el lugar exacto donde tenemos el proyecto y a qué factor de Z le corresponde. Siendo Z el factor de zona sísmica Z viene a ser el factor de zona sísmica como una fracción de la gravedad. Como una fracción de la gravedad. La zona y Z son 0,45 para la zona 4, 0,35 para la zona 3, 0,25 a la zona 2 y 0,10 para la zona 1. Luego, en cuanto al factor de uso o de importancia, este factor de uso o importancia está en la tabla número 5 de la norma, tabla número 5. Y acá en este factor de uso o importancia hay cosas nuevas también, ¿no? Uno de ellos es lo siguiente. En la categoría A se divide en A1 y A2. A1 y A2. En A1 nos dice establecimiento de salud como hospitales que están dentro del Ministerio de Salud ubicados en zonas 4 y 3 en concordancia con el uso o aplicación de la tabla 5.1, se deberá utilizar aislamiento sísmico en la base.
excepto cuando hay condiciones desfavorables del terreno, ¿no? Excepto cuando hay condiciones desfavorables del terreno. Cuando no es factible un aislamiento sísmico en la base y cuándo es recomendable. El aislamiento sísmico en la base se recomienda si el suelo es rígido, el suelo es bueno. No se recomienda cuando el suelo es flexible, hasta el intermedio no es tan bueno utilizar el aislamiento sísmico en la base, ¿ya? Aislador sísmico, suelo rígido. Otros tipos de suelos no es conveniente. No es conveniente. Luego, en A2, los hospitales que no estén comprendidos en la tabla 5.1 significa que no son del nivel 4. En ese caso de esos hospitales, pero siempre y cuando estén ubicados en las zonas 3 y 4, nos dice que, al igual que clínicas y postas médicas, se pueden utilizar disipadores de energía o aislador. En resumen, podríamos decir, todo lo que son centros de salud, aislador, ¿no? Aislador, porque esto también está comprendido, ¿no? Aislador, siempre y cuando suelo sea rígido, zonas 3 y 4. Si no está ubicado en una zona 3 y 4, tendrá que seguir utilizando el sistema convencional. Y la otra alternativa para una clínica es disipador de energía por altura. ¿El disipador cuándo se debe utilizar? Se tendrá que utilizar cuando el suelo es rígido o intermedio. No es bueno en el suelo flexible, rígido o intermedio. Entonces, estos sistemas de protección sísmica también tienen sus limitaciones, como ustedes comprenderán. No se podrá aplicar en todos los casos, ¿no? En ciertos casos no es factible. ¿Cuándo se recomienda también el aislador sísmico, ¿no? El aislador sísmico se recomienda si la altura de la edificación no es mayor de 10 pisos. Si es mayor a 10 pisos, vas a tener una carga muy grande y el aislador se te va a hacer muy grande en cuanto a lo que es el diámetro. Y si tienes un diámetro grande, consecuentemente, un diámetro grande, vas a tener una mayor altura, mayor deformación, y por ahí vienen los problemas también que pueden inducirse, ¿ya? Entonces, no se recomienda diámetros tan grandes en los aisladores. Es como decir, colocar zapatas muy grandes. Para el lugar de zapatas mejor coloco una platea, ¿no? Entonces hay alternativas también en cuanto a lo que es el mejoramiento de los mismos, ¿ya? Estos son los aportes en cuanto a la clasificación de las edificaciones como el factor U. Por lo tanto, U, factor de uso o importancia. Para el factor de uso o importancia, vamos a utilizar la tabla número 5. Vamos a utilizar la tabla número 5 y los están clasificando de acuerdo a la categoría. Hay 3 categorías A, B y C, su aplicación o uso y qué factor U se tiene. Categorías A, B y C, esencial, importante y común. 1, 5, 1, 3 y 1. En esta categoría A
habitaciones A1 y A2. Para el caso de A1, que son hospitales nivel 4, de acuerdo al MINSA, ubicados en zonas 3 y 4, se debe de usar aislador. La única condición suelo S0 o S1. Para el nivel de o categoría A2, que son el resto de hospitales, clínicas, también ubicadas en las zonas 3 y 4, se puede utilizar aislador o disipador. La condición para el disipador